4 secretos bíblicos para curarte a ti mismo hoy mismo. Hoy quiero compartir contigo algo que puede cambiar tu vida para siempre. Imagina por un momento que tienes en tus manos 4 secretos, 4 llaves poderosas extraídas directamente de la palabra eterna de Dios, capaces de traerte sanación, paz y una vida renovada hoy mismo. Estos no son trucos modernos ni promesas vacías, son verdades antiguas, probadas a lo largo de los siglos, que han transformado corazones, restaurado almas y sanado cuerpos. ¿Te has sentido alguna vez perdido, agotado o atrapado en un ciclo de dolor que parece no tener fin? Entonces, este mensaje es para ti. Voy a revelarte 4 secretos bíblicos que no solo te mostrarán el camino hacia la sanación, sino que te darán el poder de aplicarlos en tu vida desde este mismo instante. Estos secretos son la fe en Dios, el arrepentimiento, la oración y la obediencia a su palabra. No son complicados, no requieren títulos ni riquezas, solo un corazón dispuesto a escuchar y actuar. A lo largo de la historia, hombres y mujeres comunes han descubierto estas verdades y han visto milagros suceder frente a sus ojos. Y tú también puedes ser parte de esa historia. Piensa en esto. La Biblia no es solo un libro de relatos antiguos, es un manual vivo, una guía divina que respira esperanza en cada página. Durante miles de años, desde los días de los patriarcas como Abraham hasta los tiempos de los apóstoles, estas verdades han sostenido a generaciones enteras. Y hoy, en este mundo acelerado y lleno de caos, siguen siendo tan relevantes como siempre. Así que, quédate conmigo. Abre tu mente y tu corazón, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser el comienzo de tu sanación, de tu liberación, de tu renacimiento espiritual. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Secreto 1. La fe en Dios. Comencemos con el primer secreto, la fe en Dios. Si tuviera que elegir una palabra que resuma el poder de este secreto, sería confianza. La fe es confiar en Dios con cada fibra de tu ser, no solo creer que Él existe, sino saber en lo más profundo de tu alma que Él te ama, que tiene un plan para ti y que su poder puede sanarte. La fe es como una semilla diminuta que plantas en tu corazón. Parece pequeña, insignificante al principio, pero cuando la riegas con la verdad de la palabra de Dios, crece hasta convertirse en un árbol fuerte, un refugio que te protege de las tormentas de la vida. La Biblia dice en Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es una explosión de esperanza. Nos dice que Dios no nos dejó solos en nuestra miseria. Él dio lo más valioso que tenía, su propio Hijo, para que tú y yo pudiéramos vivir. Pero aquí está el detalle. Esa vida eterna no comienza después de la muerte. Comienza ahora, cuando crees, cuando confías, cuando das ese paso de fe. Déjame llevarte atrás en el tiempo, al siglo I, a una escena que ilustra este secreto de manera asombrosa. Había una mujer que llevaba 12 años sufriendo una enfermedad terrible, un flujo de sangre que la debilitaba día tras día. Los médicos no podían ayudarla, había gastado todo lo que tenía y su esperanza se desvanecía. Pero un día oyó hablar de Jesús. No lo conocía personalmente, no tenía una cita con él, pero algo en su interior le dijo: si tan solo puedo tocar su manto, seré sanada. Imagina su determinación mientras se abría paso entre la multitud, débil, pero impulsada por una fe inquebrantable. Y cuando finalmente tocó el borde de su ropa, un poder divino fluyó hacia ella. Su cuerpo fue sanado al instante. Jesús se volvió y le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esto está en Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 34. ¿Qué nos enseña esto? Que la fe no es pasiva, no es sentarse a esperar que las cosas cambien mágicamente. Es una fuerza activa, una decisión de buscar a Dios y aferrarte a su promesa, incluso cuando todo parece imposible.
Esa mujer no tenía pruebas visibles de que funcionaría, pero su fe la llevó a actuar y esa acción desató su sanación. Pero la fe no solo brilla en los momentos de milagros, también resiste las pruebas más oscuras. Piensa en Job, un hombre del Antiguo Testamento que lo perdió todo: sus hijos, sus riquezas, su salud. Su cuerpo estaba cubierto de llagas, sus amigos lo abandonaron y aún así, en medio de su agonía, exclamó: «Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo». Job, capítulo 19, versículo 25. Job no entendía por qué sufría, pero eligió confiar en Dios, y al final, su fe fue recompensada. Dios lo restauró, le dio el doble de lo que había perdido. Históricamente, la fe ha sido el motor de los grandes movimientos espirituales. En los tiempos de los profetas, cuando Israel enfrentaba la idolatría y la opresión, fue la fe de hombres como Elías la que trajo avivamiento. Siglos después, los primeros cristianos enfrentaron persecución romana, pero su fe inquebrantable cambió el curso de la historia. Hoy, en un mundo lleno de incertidumbre, la fe sigue siendo tu ancla, tu fuerza, tu camino hacia la sanación. ¿Cómo puedes hacer que este secreto cobre vida en ti? Empieza pequeño. Toma una preocupación que tengas hoy, quizá un problema de salud, una relación rota o una carga emocional, y llévala a Dios. Di en tu corazón: «Señor, confío en ti». Lee su palabra, porque como dice Romanos, capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe, no que la debiliten, y cada día da un paso más hacia Él. La fe no elimina los problemas, pero te da la certeza de que no estás solo y de que Dios puede sanarte paso a paso. ¿Sientes esa chispa encendiéndose en ti? La fe es el comienzo de algo grande, pero para que crezca necesitas dar otro paso. Vamos al segundo secreto. Secreto 2, el arrepentimiento. El segundo secreto es el arrepentimiento, y créeme, este es un cambio de juego. Imagina que tu vida es un camino. Durante años has caminado en una dirección que te aleja de la paz, de la alegría, de la sanación que deseas. El arrepentimiento es dar un giro de 180 grados, volver tus pasos hacia Dios y descubrir que Él te ha estado esperando todo este tiempo con los brazos abiertos. No se trata solo de decir «lo siento», es un cambio profundo, un despertar del corazón que te libera de las cadenas del pasado. La Biblia lo pone claro en Mateo, capítulo 3, versículo 2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas fueron las palabras de Juan el Bautista, un hombre que vivía en el desierto, preparando a las multitudes para algo nuevo, algo eterno. El arrepentimiento no es un castigo, es una invitación. Es Dios diciendo: «Ven a casa, déjame sanarte, déjame limpiarte de todo lo que te pesa». Piensa en una historia que captura este secreto a la perfección. La parábola del hijo pródigo, en Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. Había un joven que exigió su herencia a su padre como si dijera: «No te necesito, solo dame lo mío». Se fue, gastó todo en una vida desenfrenada y terminó en la ruina, alimentando cerdos, hambriento y solo. Pero un día algo cambió. La Biblia dice que volvió en sí. Se dio cuenta de su error, sintió el peso de su rebelión y decidió regresar a su padre. ¿Y qué pasó? Su padre no lo rechazó ni lo humilló. Corrió hacia él, lo abrazó y organizó una fiesta para celebrar su retorno. Ese es el corazón de Dios hacia ti cuando te arrepientes. Ahora, llevemos esto más atrás, al rey David, un hombre que conocemos por su fe, pero también por sus fallas. En el siglo XI a.C., David cometió un pecado grave: adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo, Urías. Cuando el profeta Natán lo confrontó, David podría haberlo negado, pero en cambio se quebrantó. En el Salmo 51 clama: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia».
conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Su arrepentimiento fue genuino, y aunque enfrentó consecuencias, Dios lo perdonó y lo restauró. El arrepentimiento tiene un impacto inmenso. En la historia, cuando el pueblo de Nínive, una ciudad pagana, escuchó el mensaje de Jonás y se arrepintió, Dios cambió su juicio por misericordia. Jonás, capítulo 3. Siglos después, en los grandes avivamientos, el arrepentimiento masivo trajo sanación espiritual a comunidades enteras. Es un principio que funciona porque limpia el alma, restaura la relación con Dios y abre la puerta a su poder sanador. Pero no pienses que esto es solo para pecados enormes. El arrepentimiento es un estilo de vida. Cada día, todos enfrentamos pequeñas decisiones que nos alejan de Dios. Una palabra dura, un pensamiento egoísta, una acción impulsiva. Arrepentirse es detenerse, mirar tu corazón y decir: Dios, quiero hacerlo a tu manera. Es liberador, porque como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo aplicas esto hoy? Reflexiona. ¿Qué hay en tu vida que necesita un cambio? Tal vez es un hábito que te destruye, una herida que no has perdonado o una desobediencia que has ignorado. Lleva eso a Dios ahora mismo. No mañana, no la próxima semana, sino hoy. Di: Señor, me arrepiento, ayúdame a cambiar. Y luego, actúa. Pide perdón a quien hayas herido, haz las paces, da el primer paso hacia una vida alineada con Dios. El arrepentimiento no es vergüenza, es libertad, es sanación, es el comienzo de algo nuevo. ¿Sientes ese alivio que empieza a crecer? El arrepentimiento te prepara para el próximo secreto. Secreto 3, la oración. El tercer secreto es la oración, y déjame decirte, esto es como encender un canal directo con el Creador del universo. La oración no es un ritual aburrido ni palabras vacías, es una conversación viva, un encuentro poderoso que puede cambiarlo todo. Es tu arma secreta para la sanación, tu conexión con el amor y el poder de Dios. Escucha esto, de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Dios no está distante ni desinteresado. Él te está invitando a acercarte, a hablarle, a pedirle lo que necesitas. La oración es adorar, es agradecer, es clamar, es escuchar. Es todo eso y más. Retrocedamos al siglo XI a.C., a la historia de Ana, en Primera de Samuel, capítulo 1. Ana era una mujer quebrantada, no podía tener hijos, y en esa cultura eso era una carga insoportable. Año tras año lloraba, se sentía menos, pero un día decidió orar como nunca antes. Fue al templo y derramó su alma ante Dios con tanta intensidad que el sacerdote pensó que estaba ebria. Le pidió un hijo y prometió dedicarlo a Dios. ¿Y qué pasó? Dios escuchó. Le dio a Samuel un niño que crecería para ser uno de los profetas más grandes de Israel. La oración de Ana no solo la sanó emocionalmente, cambió su destino. O piensa en Elías, siglos después. Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18, nos dice que Elías era un hombre como nosotros, pero cuando oró para que no lloviera, el cielo se cerró por 3 años y medio. Luego oró de nuevo y la lluvia cayó. Eso es el poder de la oración de un justo. No es magia, es fe en acción, alineada con la voluntad de Dios. Y no olvidemos lo que dice Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. La oración puede sanar cuerpos, mentes y espíritus. En la historia de la iglesia primitiva, los apóstoles oraban y los enfermos eran sanados, los demonios huían, las vidas cambiaban. Pero aquí está el secreto dentro del secreto. La oración no siempre es sobre obtener lo que quieres.
es sobre alinearte con lo que Dios quiere. A veces, Él sana de inmediato. Otras veces, te da fuerza para soportar. Abraham oró por Sodoma y Gomorra, intercediendo por los justos, y aunque la ciudad fue destruida, su oración mostró el poder de abogar por otros. Génesis, capítulo 18, versículos 22 al 33. ¿Cómo traes este secreto a tu vida? Haz de la oración tu prioridad. No esperes a estar desesperado, comienza cada día hablando con Dios. Di: Señor, aquí estoy, te necesito. Pide por tu sanación, por tus seres queridos, por tu paz. Lleva un diario y escribe lo que le pides y cómo responde, y luego escucha. Quédate en silencio después de orar, porque Dios habla al corazón atento. La oración no es un monólogo, es un diálogo que te transforma. ¿Sientes esa conexión creciendo? La oración te lleva al siguiente nivel. Secreto 4. La obediencia a la palabra de Dios. El cuarto secreto es la obediencia a la palabra de Dios, y esto es lo que sella tu sanación. Imagina que la vida es un mapa y la Biblia es la brújula que te guía al tesoro de la paz, la plenitud y la restauración. Obedecer no es seguir reglas por miedo, es amar a Dios tanto que elige sus caminos sobre los tuyos. Jesús lo dijo en Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. La obediencia es amor en acción. Es confiar que Dios sabe lo que es mejor para ti, incluso cuando el mundo dice lo contrario. Piensa en Naamán, un comandante sirio del siglo IX a.C., en Segunda de Reyes, capítulo 5. Naamán tenía lepra, una enfermedad que lo aislaba y lo destruía. Buscó al profeta Eliseo esperando un milagro espectacular, pero Eliseo le dijo: «Báñate 7 veces en el río Jordán». Naamán se enfureció. ¿El Jordán? Un río sucio comparado con los de su tierra. Pero sus siervos lo convencieron, y cuando obedeció, su piel fue restaurada como la de un niño. La obediencia trajo sanación donde la lógica falló. O mira a los discípulos de Jesús. En el siglo I eran pescadores y recaudadores de impuestos, hombres comunes. Cuando Jesús los llamó, dejaron todo: sus redes, sus mesas de impuestos, sus vidas cómodas. Su obediencia los llevó a presenciar resurrecciones, a caminar con el Salvador, a cambiar el mundo. La obediencia tiene raíces profundas. Cuando Moisés dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, no eran restricciones, eran un camino hacia la bendición. Éxodo, capítulo 20. Siglos después, los primeros cristianos obedecieron el mandato de predicar el Evangelio, y su obediencia dio fruto en millones de vidas transformadas. Obedecer significa amar a tu prójimo, perdonar, vivir con integridad. No es fácil. A veces, Dios te pide soltar cosas que amas, enfrentar miedos o tomar el camino difícil. Pero cada acto de obediencia te alinea con su voluntad y allí encuentras sanación. ¿Cómo vives este secreto? Lee la Biblia diariamente. Sumérgete en ella como en un río vivo. Pregúntate: ¿qué me está pidiendo Dios hoy? Tal vez es perdonar a alguien, dejar un hábito dañino o ayudar a quien lo necesita. Pide al Espíritu Santo que te dé fuerza, porque la obediencia no es solo voluntad, es gracia divina. Cada sí a Dios es un paso hacia la sanación. Hemos recorrido un camino poderoso juntos. 4 secretos bíblicos para curarte a ti mismo hoy mismo. La fe te ancla en el amor de Dios. El arrepentimiento te limpia y te renueva. La oración te conecta con su poder. La obediencia te mantiene en su voluntad. Estos no son teorías, son verdades vivas que han sanado a millones a lo largo de la historia y ahora están en tus manos. No importa cuán roto te sientas, Dios te ve, te ama y te llama. Jesús dijo en Mateo, capítulo 11, versículo 28, «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Ese descanso es tuyo hoy si lo tomas. Comienza ahora. Confía, arrepiéntete, ora, obedece. Tu sanación no es un sueño lejano, es una realidad al alcance de tu fe.
Gracias por estar aquí. Comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza y que Dios te bendiga con su paz y su poder. Amén. Si pinta tu casa de este color, atraerás ruina y maldición. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que el color de tu casa podría estar moldeando tu destino? No hablo solo de cómo se ve desde afuera o de lo que opinan los vecinos. Hablo de algo mucho más grande, algo que podría estar atrayendo bendiciones o, sin que lo sepas, abriendo la puerta a la ruina y la maldición. Hoy quiero llevarte conmigo en un viaje que podría transformar la manera en que miras tu hogar, tu refugio, ese lugar donde pasas tus días y tus noches. Permíteme contarte algo que me pasó hace un tiempo. Estaba frente a una casa recién pintada y, aunque todo parecía perfecto, sentí un nudo en el estómago. No podía explicarlo, pero había una sensación de inquietud que me perseguía. ¿Y si no fuera solo una sensación? ¿Y si el color que elegimos para nuestras paredes estuviera enviando mensajes invisibles al mundo espiritual? Mensajes que podrían cambiarlo todo. En este video vamos a explorar una verdad que quizás te sorprenda al principio, pero que tiene raíces profundas en las Escrituras, esas palabras sagradas que han guiado a generaciones. No se trata de superstición ni de modas pasajeras. Se trata de entender cómo los colores que nos rodean pueden influir en nuestra vida de maneras que apenas imaginamos. Y lo mejor de todo, al final de este viaje tendrás en tus manos las claves para convertir tu casa en un santuario de paz, prosperidad y bendición. Antes de empezar, déjame hacerte una pregunta que quiero que guardes en tu mente. ¿Crees que los colores tienen poder? En la Biblia, los colores no son solo detalles, son símbolos cargados de significado. El blanco habla de pureza, el rojo puede señalar tanto redención como pecado, y el azul nos conecta con lo divino. Si eso es cierto en las Escrituras, ¿no podría serlo también en nuestras vidas? Quédate conmigo, porque vamos a desentrañar este misterio juntos, paso a paso, hasta que veas tu hogar con ojos nuevos. 1. Los colores que hablan en la Biblia. Cuando abro las páginas de la Biblia, me encuentro con algo fascinante. Los colores no son solo adornos. Tienen un propósito, un mensaje, una energía que trasciende lo que vemos con los ojos. Hace miles de años, cuando Dios dio instrucciones para construir el tabernáculo, ese lugar sagrado donde su pueblo lo adoraba, no dejó nada al azar. En el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 4, dice que debían usar azul, púrpura y escarlata en las cortinas y los objetos santos. ¿Por qué esos colores? No fue una decisión caprichosa, cada uno llevaba un significado eterno. El azul, por ejemplo, me hace pensar en el cielo infinito, en la presencia de Dios que está por encima de todo. Los estudiosos dicen que simboliza la divinidad y la verdad, un recordatorio de que estamos llamados a vivir en santidad. El púrpura, con su tono majestuoso, era el color de los reyes y las reinas en la antigüedad, un símbolo de autoridad y realeza. Y el escarlata, ese rojo vibrante, aparece una y otra vez como un emblema del sacrificio, pero también del pecado que necesita ser limpiado. Piensa en esto por un momento. Si Dios fue tan específico con los colores en su lugar de adoración, ¿no crees que los colores que elegimos para nuestras vidas también importan? En el libro de Números, capítulo 15, versículo 38, hay otra pista. Dios le dijo a su pueblo que pusieran cordones azules en los flecos de sus mantos. ¿El propósito? Que cada vez que vieran ese azul, recordaran sus mandamientos y su llamado a ser diferentes, a ser santos. Un simple color tenía el poder de cambiar cómo pensaban y vivían. Ahora traslada esa idea a tu casa. Si un cordón azul podía ser un puente hacia lo divino, ¿qué están diciendo las paredes de tu hogar? ¿Están gritando paz y bendición o podrían estar susurrando algo más oscuro? En la antigüedad, los colores eran más que decoración, eran declaraciones. Los reyes usaban púrpura para mostrar su poder, los sacerdotes vestían blanco para reflejar pureza. Y nosotros hoy, ¿qué declaramos con los colores que elegimos? A lo largo de la historia, las culturas han dado significado a los colores basándose en estas raíces espirituales.
En el Medio Oriente antiguo, el rojo escarlata era tan valioso que solo los ricos podían permitírselo, pero también estaba ligado a ideas de sangre y peligro. Entonces, mientras avanzamos en este viaje, quiero que pienses, ¿estoy rodeándome de colores que me elevan o que me arrastran hacia abajo? Vamos a descubrirlo juntos. 2. El color que podría arruinarlo todo. Llegamos al corazón de este mensaje, al secreto que podría estar escondido en las paredes de tu casa. Hay un color que, según las escrituras, tiene un poder inquietante, un color que podría traer ruina y maldición si lo dejas dominar tu hogar. Ese color es el rojo escarlata. Sí, el rojo, ese tono que puede ser tan hermoso a la vista, pero que lleva consigo un peso espiritual que no podemos ignorar. En la Biblia, el rojo aparece en momentos cruciales. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, escucho estas palabras: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí, el rojo es el pecado, la mancha que cubre nuestras vidas. Es una promesa de redención, sí, pero también un recordatorio de lo que necesitamos dejar atrás. El rojo escarlata no es neutral, está cargado de significado. Pero no se detiene ahí. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 4, hay una imagen más oscura. Una figura vestida de púrpura y escarlata, sentada en medio de la corrupción y la rebelión contra Dios. Este rojo no es solo pecado, es arrogancia, es idolatría, es un desafío abierto a lo sagrado. Y si retrocedo aún más, a la historia de Rahab en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 18, veo esa cuerda escarlata colgando de su ventana. Sí, fue una señal de salvación, pero también un eco de su vida pasada, una vida que necesitaba ser transformada. Entonces, ¿qué significa esto para mi casa? Si pinto mis paredes de un rojo intenso, ¿estoy invitando a algo que no quiero? No estoy diciendo que el rojo sea malo en sí mismo. Después de todo, es el color de la sangre que nos redimió, el color del amor apasionado. Pero el contexto lo es todo. En la Biblia, el rojo a menudo señala advertencia, peligro, una línea que no debemos cruzar sin cuidado. Históricamente, el rojo ha tenido un impacto poderoso. En la Roma antigua, el tinte escarlata era un lujo reservado para los emperadores, pero también marcaba las zonas de peligro en los mapas militares. Hoy, las señales de stop son rojas porque ese color nos detiene en seco, nos hace prestar atención. Y en la psicología moderna, los expertos dicen que el rojo despierta emociones intensas, pasión, sí, pero también ira y ansiedad. ¿Es ese el ambiente que quiero en mi hogar? Imagínate esto, entro a una casa pintada de rojo brillante. Al principio, me siento atraído por su energía, pero con el tiempo algo cambia. Hay una tensión que no puedo explicar, una sensación de que las cosas no están en armonía. ¿Podría ser que sin darme cuenta esté abriendo una puerta a la ruina? No digo que pintar tu casa de rojo te condenará al instante, pero las escrituras me hacen preguntarme, ¿estoy rodeándome de un símbolo que invita a la bendición o a la maldición? 3. Colores que traen vida y bendición. Si el rojo puede ser una advertencia, entonces, ¿cuáles son los colores que puedo abrazar para llenar mi casa de bendición? La Biblia no me deja a oscuras, me da respuestas claras, colores que resuenan con vida, paz y la presencia de Dios. Vamos a explorarlos juntos, porque esto podría ser el cambio que tu hogar necesita. Primero está el blanco. Cuando leo el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14, veo a los santos vestidos de blanco, lavados en la sangre del Cordero. El blanco es pureza, es victoria, es un lienzo limpio donde Dios puede escribir su historia. En la antigüedad, los sacerdotes usaban vestiduras blancas para acercarse a lo sagrado, y en muchas culturas, el blanco sigue siendo un símbolo de paz. Si pinto mi casa de blanco, ¿no estaría declarando que este es un lugar de santidad, un refugio donde la maldición no tiene cabida? Luego está el azul. Ya lo mencioné antes, pero vale la pena repetirlo. El azul es el cielo de la verdad divina. En el cortinas azules se envolvían los santos
Capítulo 15, versículo 38. Ese cordón azul era un recordatorio constante de Dios. Imagina entrar a una casa pintada por joven. No sentirías una calma y lo mismo te estuviera abrazando. Y ha sido un color de realeza y serenidad. Y hoy los estudios dicen que reduce el estrés y trae claridad. Y finalmente, el oro y el amarillo. En el tabernáculo, el oro cubría el arca del pacto, un símbolo de la gloria de Dios. El amarillo, su primo cercano, trae luz y alegría. No digo que pintes tu casa entera de oro, sería un poco cegador, pero un toque de estos tonos podría ser como encender una lámpara en la oscuridad. En la historia, el oro ha sido el estándar de riqueza y divinidad, y el amarillo sigue siendo el color del sol, de la vida que no se apaga. Estos colores no son solo ideas bonitas, son invitaciones. Cuando elijo uno de ellos, estoy diciendo, quiero que mi casa sea un lugar de bendición. Y la mejor parte es que no tienes que creerme a ciegas. Las escrituras y la historia lo respaldan. 4. Historias que lo confirman. A veces, las palabras no son suficientes. Necesitamos pruebas, historias de carne y hueso que nos muestren que esto es real. Déjame contarte algunos casos que me han dejado pensando, historias de personas como tú y como yo, cuyas vidas cambiaron por el color de sus casas. Conocí a una familia que decidió pintar su casa de un rojo vibrante. Al principio estaban emocionados, era un cambio audaz, un grito de personalidad. Pero pronto las cosas se torcieron. Discusiones que nunca habían tenido comenzaron a surgir. Las deudas se acumularon como una tormenta, y había una sombra en el aire que no podían quitarse de encima. Un día, alguien les sugirió cambiar el color por un tono más suave, un beige tranquilo. No lo creían posible, pero lo hicieron, y poco a poco la paz volvió. Las finanzas se estabilizaron, las risas llenaron las habitaciones otra vez. ¿Coincidencia? Tal vez, pero yo no estoy tan seguro. Luego está la pareja que eligió el blanco. Me contaron que desde el momento en que terminaron de pintar, algo cambió. Las tensiones que solían llenar su hogar se desvanecieron, y quienes los visitaban decían sentir una calma que no podían explicar. Una vez, un amigo les dijo, entrar aquí es como entrar a un lugar sagrado. Ellos no lo habían planeado, pero el blanco parecía haber abierto una puerta a la bendición. Y hay un hombre que pintó su casa de azul claro. Me dijo que, después de eso, sus noches se llenaron de sueños profundos y su mente encontró una claridad que no tenía antes. Su casa se convirtió en un imán para sus seres queridos, un lugar donde todos querían estar. Él cree que el azul trajo consigo una paz que no sabía que necesitaba. Estas historias no son cuentos de hadas, son ecos de una verdad que las escrituras han susurrado durante siglos. Los colores tienen poder, y si ellos pudieron verlo, ¿por qué no podrías tú? 5. Tu casa, tu decisión. Hemos caminado juntos por este camino, desde las advertencias del rojo hasta las promesas del blanco, el azul y el verde. Ahora, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? Elegir el color de tu casa no es algo que debas tomar a la ligera. Es una declaración, un paso que podría cambiarlo todo. Primero, piensa en lo que quieres para tu hogar. ¿Es un lugar de descanso? El azul o el verde podrían ser tus aliados. ¿Buscas santidad y protección? El blanco está llamándote. ¿Quieres un toque de gloria divina? Un poco de amarillo podría ser la chispa. Cada color tiene un propósito, una voz que habla por ti. Luego, considera dónde vives. Una casa en la ciudad podría brillar con blanco entre el caos, mientras que una en el campo podría cantar con verde. No se trata de seguir a la multitud, sino de encontrar lo que resuena contigo y con las promesas de Dios. Y finalmente, ora. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5 dice, «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche». Pídele dirección, Él no te dejará solo en esto. Tu casa es más que 4 paredes, es tu santuario. El color que elijas podría ser la llave que abra la puerta a la bendición o la cierre a la maldición. Yo he visto el poder de esta verdad en mi vida y en la de otros. Ahora te toca a ti decidir.
¿Qué color pintarás en tu historia? ¿Cómo el Espíritu Santo me guía para escuchar su voz? ¿Alguna vez has sentido un suave susurro en tu corazón, una voz tan delicada que apenas puedes captarla, pero que te empuja hacia algo más grande, algo verdadero? Imagina por un momento estar perdido en un bosque oscuro, sin mapa, sin brújula, y de repente escuchar una voz tranquila que te dice, por aquí. Esa voz, mi querido amigo, es el Espíritu Santo. Vivimos en un mundo lleno de ruido, notificaciones, preocupaciones, voces que compiten por nuestra atención. Pero en medio de ese caos hay una voz que nunca falla, una voz que promete guiarnos, consolarnos y transformarnos si tan solo aprendemos a escucharla. Quiero empezar contándote algo personal, porque creo que las historias nos conectan. Hace algunos años enfrenté una decisión que me tenía despierto por las noches. Me ofrecieron un trabajo en otra ciudad, una oportunidad que parecía emocionante pero que también me asustaba. ¿Dejar a mi familia? ¿Mudarme a un lugar desconocido? Oré mucho, pedí consejo a amigos y pastores, pero seguía sintiéndome atrapado en la incertidumbre. Un día, agotado de tanto pensar, me senté en mi habitación con mi Biblia en la mano. No tenía un plan, solo quería estar en silencio. Mientras leía Juan 16, versículo 13, que dice, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Algo cambió. No escuché una voz audible, pero sentí una paz tan profunda que supe que debía aceptar ese trabajo. No tenía lógica en ese momento, pero confié. Y hoy, mirando atrás, veo cómo esa decisión me llevó a bendiciones que nunca imaginé. Nuevas amistades, crecimiento personal y una fe más fuerte. Esa fue la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué te cuento esto? Porque quiero que sepas que el Espíritu Santo no es un concepto lejano o una idea reservada para los súper espirituales. Él está aquí, contigo, en este mismo instante. La Biblia lo deja claro en Juan 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No estás solo en tus decisiones, en tus luchas, en tus sueños. Tienes un guía divino que conoce el camino, incluso cuando tú no puedes verlo. Hoy te invito a un viaje especial. Vamos a pasar más de una hora juntos explorando quién es el Espíritu Santo, cómo me habla, los beneficios de escuchar su voz y cómo tú también puedes sintonizarte con Él. No será una conferencia aburrida ni una clase teológica seca. Será una conversación de corazón a corazón, como si estuviéramos sentados con una taza de café, compartiendo lo que he aprendido en mi caminar con Dios. Antes de empezar, quiero que imaginemos algo juntos. Piensa en tu vida como un barco en el mar. A veces las olas son altas, el viento sopla fuerte y no sabes hacia dónde ir. Ahora imagina que tienes un capitán experimentado a bordo, alguien que conoce cada corriente, cada tormenta y que te dice exactamente cuándo virar o cuándo descansar. Ese capitán es el Espíritu Santo. Mi pregunta para ti es, ¿estás dispuesto a dejar que Él tome el timón? Pero antes de sumergirnos, hagamos una pausa para orar. Quiero invitar al Espíritu Santo a este momento, porque sin Él, estas palabras serían solo ruido. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar tu voz. Que este tiempo sea un encuentro contigo y que cada persona que vea este video sea tocada por tu amor y tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. La naturaleza del Espíritu Santo. Ahora que hemos abierto la puerta, quiero que hablemos de quién es el Espíritu Santo, porque entender su identidad es el primer paso para escuchar su voz. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal ni un poder vago que flota en el aire. Él es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, junto al Padre y al Hijo. Esto puede sonar complicado, así que déjame explicarlo de una manera sencilla. Imagina el sol. Tiene luz, calor y energía, tres aspectos distintos, pero todos son parte del mismo sol. De manera similar,
Dios es uno en esencia, pero se revela en tres personas: el Padre, que crea; el Hijo, que redime; y el Espíritu Santo, que santifica y guía. Desde el principio de la Biblia vemos al Espíritu Santo en acción. En Génesis 1, versículo 2, dice: «Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». Antes de que existiera nada, Él estaba allí, trayendo vida al caos. Piensa en eso. El mismo Espíritu que formó los océanos y las estrellas está contigo ahora, en tu sala, en tu coche, donde sea que estés viendo esto. ¿No es un pensamiento increíblemente poderoso? Pero no se quedó en la creación. El Espíritu Santo ha estado activo a lo largo de toda la historia. Mira lo que pasó con Jesús. En Lucas 3, versículo 22, cuando Jesús fue bautizado, leemos: «Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma». El Espíritu Santo no solo estuvo presente, lo guió y lo empoderó durante todo su ministerio. Si Jesús, siendo Dios mismo, dependió del Espíritu Santo, ¿cuánto más necesitamos nosotros su dirección? Avancemos en el tiempo hasta Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Los discípulos estaban reunidos, probablemente nerviosos y confundidos después de la ascensión de Jesús. De repente, el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego. Escucha esto. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, versículo 4. Lo que pasó después fue asombroso. Pedro, un pescador sencillo, predicó con tanto poder que 3,000 personas entregaron sus vidas a Cristo ese día. Eso no fue magia ni habilidad humana. Fue el Espíritu Santo transformando corazones. Y aquí está lo que me emociona. Ese mismo Espíritu sigue obrando hoy. No es una reliquia del pasado ni un recuerdo histórico. En Romanos 8, versículo 11, dice: «Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros». ¿Entiendes esto? El Espíritu Santo no solo me guía, me da vida, poder, esperanza. Está dentro de mí, intercediendo cuando no sé qué orar, como dice Romanos 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Quiero que pauses por un segundo y reflexiones. ¿Alguna vez has sentido una fuerza interior que te sostiene cuando todo parece desmoronarse? ¿Una paz que no puedes explicar? Eso es Él. El Espíritu Santo no es distante, es personal. Me conoce por mi nombre, conoce mis miedos, mis sueños, y está comprometido a guiarme hacia la voluntad de Dios. Además, Él es el autor de la Biblia. En 2 de Pedro 1, versículo 21 dice: «Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo». Cada vez que abro mi Biblia, no estoy solo. El Espíritu Santo está ahí, iluminando las palabras, mostrándome cómo vivirlas. Y no termina ahí, Él me da dones para servir. En 1 de Corintios 12, versículos 4 al 11, se habla de dones como sabiduría, fe, sanidad, profecía. Una vez sentí que debía orar por alguien que estaba enfermo. No soy médico, pero obedecí. Esa persona me dijo después que sintió alivio en ese momento. No fui yo, fue el Espíritu Santo obrando a través de mí. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios con nosotros, activo desde la creación, presente en Jesús, poderoso en la iglesia y vivo en mí hoy. Es mi guía, mi consolador, mi fuerza. Ahora veamos cómo me habla. Cómo el Espíritu Santo se comunica conmigo. Saber quién es el Espíritu Santo es solo el comienzo. Ahora quiero contarte cómo me habla, porque su voz no es un misterio reservado para unos pocos. Él se comunica de maneras que puedo reconocer si estoy atento. La Biblia dice en Juan 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen». Si soy hijo de Dios, puedo escuchar su voz, pero ¿cómo suena? Déjame compartir algunas formas en las que lo he experimentado.
Primero, a través de las Escrituras. La Biblia no es un libro muerto, es viva. En Hebreos 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando la leo, el Espíritu Santo hace que las palabras cobren vida. Recuerdo una vez que estaba preocupado por una decisión financiera. Abrí mi Biblia en Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sentí como si Dios me dijera, confía en mí, yo proveeré. Ese fue el Espíritu Santo hablando a través de su palabra. Segundo, en la oración. No se trata solo de hablarle a Dios, es una conversación. A veces me siento en silencio y dejo que Él hable. Una noche estaba orando por un amigo que había perdido su trabajo. Mientras oraba, sentí una impresión clara de enviarle un mensaje de ánimo con un versículo específico. Lo hice, y me respondió diciendo que esas palabras llegaron justo cuando estaba a punto de rendirse. Eso no fue casualidad, fue el Espíritu Santo guiándome. Tercero, a través de las circunstancias. En Proverbios 16, versículo 9, dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Una vez solicité un empleo que parecía perfecto. Todo estaba listo, pero al final no me eligieron. Me decepcioné, pero poco después surgió otra oportunidad mucho mejor. Esa puerta cerrada fue el Espíritu Santo redirigiéndome. Cuarto, a través de otras personas. En Proverbios 11, versículo 14, leemos, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Una vez estaba dudando sobre un proyecto grande. Hablé con un mentor y sin saber mi lucha, me dijo exactamente lo que necesitaba escuchar para seguir adelante. Eso fue el Espíritu Santo usando a alguien más para confirmarme su voluntad. Quinto, a través de sueños o impresiones. En Joel 2, versículo 28, Dios promete, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Una noche, soñé que ayudaba a un vecino con algo específico. Al día siguiente, lo vi luchando con ese mismo problema y lo ayudé. Fue el Espíritu Santo preparándome. Pero aquí está el secreto. Su voz a menudo es sutil. En Primera de Reyes 19, versículos 11 al 13, Dios no habló a Elías en el viento o el terremoto, sino en un silbo apacible y delicado. He aprendido a aquietar mi mente, a dejar de lado las distracciones, para captar ese susurro. Una vez sentí un impulso de no tomar un camino habitual al trabajo. No sabía por qué, pero obedecí. Más tarde supe que hubo un accidente en esa ruta. Ese susurro me protegió. Quiero contarte una historia de la Biblia que amo. En Hechos 16, versículos 6 al 10, Pablo quería ir a Asia, pero el Espíritu Santo lo detuvo. Luego tuvo una visión de un hombre que le pedía ayuda en Macedonia. Pablo obedeció y eso llevó el Evangelio a Europa. Imagina si no hubiera escuchado. El Espíritu Santo tiene planes más grandes de lo que vemos. Entonces, ¿cómo me habla? A través de la Biblia, la oración, las circunstancias, las personas, los sueños y las impresiones. Pero siempre, siempre, en armonía con la palabra de Dios. Si algo contradice la Biblia, no es Él. Ahora, hablemos de por qué vale la pena escucharlo. Los beneficios de escuchar al Espíritu. Escuchar al Espíritu Santo no es solo una habilidad, es un regalo que transforma todo. Quiero que veas por qué. Primero, me da paz. En Filipenses 4, versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Hace poco enfrenté una crisis familiar. Todo parecía fuera de control, pero mientras oraba sentí una calma que no puedo explicar. No resolvió el problema de inmediato, pero me dio fuerza para seguir adelante. Esa paz es el Espíritu Santo. Segundo, me da claridad. En Juan 16, versículo 13, Jesús promete que el Espíritu os guiará a toda la verdad. Una vez no sabía si debía terminar una amistad tóxica. Oré y durante días sentí una convicción clara de alejarme con amor. Seguí esa guía y mi vida se llenó de relaciones más saludables. El Espíritu Santo despejó la niebla.
Tercero, me protege. Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y Él enderezará tus veredas. Una vez sentí no subir a un autobús. No tenía sentido, pero esperé el siguiente. Luego supe que ese autobús tuvo un accidente. El Espíritu Santo me guardó. Cuarto, me lleva a bendiciones. En Isaías 30, versículo 21 dice: Tus oídos oirán palabra detrás de ti. Este es el camino, andad por él. Una vez sentí asistir a un evento al que casi no voy. Allí conocí a alguien que me abrió puertas profesionales increíbles. Eso fue el Espíritu Santo. Quinto, transforma mi carácter. Gálatas 5, versículos 22 y 23 habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Desde que empecé a escuchar más al Espíritu Santo, he notado que soy más paciente, más amable. No es mi esfuerzo, es Él obrando en mí. Sexto, me empodera para servir. En Hechos 1, versículo 8, Jesús dice: Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una vez sentí compartir mi fe con un compañero de trabajo. Temblaba de nervios, pero las palabras fluyeron y él se interesó en conocer a Dios. Eso no fui yo, fue el Espíritu Santo. Mira la historia. En el siglo XIX, una mujer llamada Florence Nightingale sintió un llamado a cuidar a los enfermos. Su trabajo revolucionó la enfermería. Creo que el Espíritu Santo la guió y su obediencia cambió vidas. En mi vida he visto cómo obedecerlo ha bendecido a otros. Una vez sentí dar comida a un hombre en la calle. Lo hice y me dijo que no había comido en días. Mi pequeña acción fue su respuesta de oración. Entonces, ¿qué gano? Paz, claridad, protección, bendiciones, transformación y poder. Imagina tu vida con esto. No es teoría, es real. Ahora veamos cómo hacerlo práctico. Pasos prácticos para sintonizarme con la voz del Espíritu Santo. Llegamos a la parte práctica. Quiero darte herramientas para escuchar al Espíritu Santo hoy. Aquí van mis pasos, aprendidos en mi propio caminar. Tiempo en oración y silencio. Salmos 46, versículo 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Encuentro un lugar tranquilo, apago mi teléfono y me siento con Dios. Leo un versículo, como Salmos 23, y luego escucho. A veces, una idea clara viene, otras, solo paz. Pero siempre salgo renovado. Sumérgete en la Biblia. Segunda de Timoteo 3, versículo 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Leo un capítulo al día y el Espíritu Santo me muestra cómo aplicarlo. Lleva un diario, anota lo que te habla, verás cómo Él te guía. Escucha las impresiones. Juan 10, versículo 4, dice que las ovejas conocen la voz del pastor. Si siento un impulso de llamar a alguien o ayudar, lo hago, siempre chequeándolo con la Biblia. Una vez sentí orar por un extraño en un parque. Lo hice y él lloró, diciendo que necesitaba esperanza. Eso fue el Espíritu Santo. Busca comunidad. Proverbios 15, versículo 22. Habla de los consejeros. Hablo con amigos de fe sobre lo que siento. Una vez dudaba de un paso grande y un amigo confirmó lo que ya presentía. La comunidad afina mi escucha. Obedece en lo pequeño. Lucas 16, versículo 10 dice: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si siento dar una palabra de ánimo, lo hago. Esa obediencia abre la puerta a más dirección. Cultiva gratitud y humildad. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18 dice: Dad gracias en todo. Doy gracias diariamente y eso me hace más receptivo. También oro: Señor, enséñame, porque un corazón humilde oye mejor. Practica esto. Al principio puede ser difícil distinguir su voz, pero no te rindas. Es como aprender a tocar un instrumento. Con el tiempo, mejora. Lleva un diario espiritual. Anota impresiones y cómo se cumplen. Te sorprenderás de su fidelidad.